Ya, ya. Iván, ¿estás por ahí? Hola, sí, Ya. ¿qué tal? Buenas. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? yo la escucho. Ah, ok, vale. Entonces, vamos a comenzar con la maestría 6, clarificar ya que la Asociación Internacional de Coaching la define como el reducir o eliminar la confusión o incertidumbre. Dice que se incrementa la comprensión y la confianza del cliente. ¿Ya? La idea acá es, como muestra ese cuadrito, ¿no es cierto? Cuando el cliente llega al coach, a la sesión de coaching, llega con ciertas confusiones, ¿no es cierto? Basadas en creencias, en hábitos, costumbres, patrones, y tiene una confusión. Pero a medida que va en el proceso de coaching, ¿no es cierto? Se va desenredando este problema de confusión, valga la redundancia, ¿no es cierto? Hasta que empieza a ver la luz, ¿no es cierto? A aclarar las ideas, ¿ya? Es más o menos lo que dice ahí, lo que se muestra en ese cuadro eh, inicial. Pasamos a la siguiente. Ahora, eh, ¿por qué esto? Porque apuntamos a esclarecer cualquier tipo de duda que existe ¿no es cierto?, en la conversación o cualquier inquietud que el cliente pueda traer. Entonces, identificamos los asuntos a través de la clarificación, los asuntos más relevantes, mientras se respetan, obviamente, las preferencias y también considerar las limitaciones del cliente. Eh, a través de esta maestría 6, en la conversación podemos, en una sesión de coaching, identificar estos asuntos, clarificarlos con el cliente, respetando su preferencia, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos que involucrarnos eh, demasiado, ¿no es cierto? Ni pasando a llevar, digamos, la autenticidad del cliente. Eso es importante. El cliente tiene que darse cuenta que clarifique, ¿no es cierto?, cuáles son sus propias limitaciones. No forzarlo que haga algo que vaya más allá de sus limitaciones, para que pueda lograr, ¿no es cierto?, efectivamente lo que viene. Esto tiene que ver, bueno, por un lado con la simplicidad, ¿no es cierto? Para poder clarificar debemos ser simples, no complejos. Eh, Aquí también nosotros, ¿no es cierto?, nos asociamos a otra maestría, como la maestría 3, escuchar con compromiso, además clarificar, ¿no es cierto?, para que en el entorno y en esta conversación esto quede específico para el cliente. Es importante también trabajar lo que tiene que ver con la distracción, el caos, la confusión. También es súper importante, cuando nosotros clarificamos estas distracciones que trae el cliente de su propia historia, de su propio cuento, de lo que vino a traer a la sesión. A veces no es efectivamente lo que necesita lo que necesita en esta sesión. Ya, en ese minuto, cuando nosotros como coach, efectivamente, lo que necesitamos es disipar, ¿no es cierto?, todas las confusiones que el cliente vaya clarificando, ¿no es cierto?, con una intención, ¿no es cierto?, segura. Entonces, clarificar finalmente tiene que ver eh, con esto de hacerlo simple, ¿ya? Que la conversación se transforme en algo sencillo, que el cliente entienda, ¿no es cierto?, y dijera con facilidad. eh, Eliminar la confusión y sostener siempre la preferencia del cliente por sobre la de nosotros, ¿ya? Entonces pasamos a la otra diapositiva. Ahora, la clave para una clarificación, ¿no es cierto?, es prestar atención a ciertas distinciones, como por ejemplo, fuente versus síntoma. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, es ir a la raíz, a la profundidad, no a lo superficial. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si siento un dolor de estómago, claro, estoy sintiendo el síntoma. A lo mejor una pastillita,
me va a quitar el dolor de estómago, pero si vamos a la fuente, ¿por qué realmente, qué me causó ese dolor de estómago? Que es seguramente porque a lo mejor comí algo que me cayó mal a la hora del almuerzo, o habitúo a, a comer, por ejemplo, no sé, un ají, por ejemplo, un tipo de ají que me gusta, pero ahí está la fuente, ¿ya? Esa es la raíz del dolor de estómago. O por qué, por ejemplo, ciertos estudiantes dentro de una sala de clase eh, eh, se desbordan, cometen, no sé, pues, desorden, alzan la voz. A lo mejor no es, ¿no es cierto?, porque los chicos son falta de respeto, sino que porque a lo mejor se produce digamos, un problema con la conexión con el maestro. A lo mejor el maestro es crítico, a lo mejor el maestro es, no sé, un poco dictatorial ahí en la sala de clase, y, y a lo mejor, bueno, como dije, critica mucho, entonces el alumno a lo mejor produce, sobre todo en estos tiempos, produce ese roce. Entonces a lo mejor la fuente ahí está en que el profesor sea más cercano, sea de más confianza, que sea más moderado, ¿no es cierto? Bueno, el otro, el otro tipo de distinción, ¿no es cierto?, tiene que ver con la simplicidad. Eh, como para poder clarificar debemos ser simples, como dije anteriormente, ¿ya? No complejo. Una conversación puede que se torne compleja cuando tiene demasiada información, ya se tiende a poner compleja, como dije. Con la maestría 6 podemos simplificar información, ¿no es cierto? Se tiende a poner compleja eh, y la verdad es que no llegamos a buenos resultados. Porque de esta forma nosotros podemos clarificar al cliente. También a clarificar nosotros como coach, ¿ya? Porque puede que tengamos dudas. ¿Ya? Y la otra, bueno, es discernir versus resolver, ¿ya? Eh, la idea es, ¿no es cierto?, sacar de la confusión a través de preguntas simples, ¿ya? No complejas, para que el cliente o el coachee, ¿no es cierto?, pueda clarificar sus ideas, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuáles serían los elementos claves de esta maestría 6? Los quisimos especificar en esta diapositiva y es importante referir que uno de los elementos importantes son identificar los asuntos más relevantes en este caso para poder esclarecer también la situación que está viviendo el coachee, que no existan juicios de parte del coach para de esta forma poder proyectar una amplitud y asimismo que se genere este espacio de confianza entre coach y coachee, poder identificar los valores y las necesidades claves también existentes dentro de la sesión y alinear el propósito, la misión y la visión es tremendamente relevante igual para que no surjan estos posibles enredos, ya que muchas veces dentro un coachee puede llegar con un tema y puede ocurrir que si la sesión finalmente no logra esclarecerse lo suficiente, como mencionaba Iván, no se llega a la fuente y se aborda todo el rato el síntoma, es muy probable que en una próxima sesión el coachee traiga el mismo tema. Entonces la idea es que no se siga como, si lo decimos coloquialmente, como dándonos vueltas en círculos durante varias sesiones, sino que podamos ir profundizando más allá de lo que es visible o superficial. Y asimismo, identificar los bloqueos o los patrones que puede dejar visibilizar también el coachee durante la sesión. En este caso, para poder hacerlo un poco más interactivo y también alineándonos un poco con los comportamientos efectivos e inefectivos, nos gustaría igual invitarlos a hacerles estas preguntas y quizás que ustedes nos puedan compartir sus respuestas, ya sea en el chat o abriendo el micrófono,
poniéndonos en el lugar, en algo más vivencial, ¿no? Como en algo más experiencial. En este caso, ¿qué significaría para ustedes, por ejemplo, parafrasear o reflejar en una sesión de coaching? Ustedes en la posición de coach, ¿qué sentido tendría para ustedes o si se colocaran en esa posición, en esta sesión? ¿Sienten que les daría, sería un buen aliado, un factor favorable en este caso? ¿Qué nos podría otorgar también el poder parafrasear o reflejar respecto a lo que nos está diciendo el coachee? Y la otra pregunta es invitarlos también a ponerse en el lugar de también, si nos encontramos en una sesión de coach y alineados con la maestría 6, ¿qué nos pueden otorgar las preguntas abiertas en este caso? Las preguntas abiertas nos pueden dar diferentes luces, pero ¿qué es el regalo que nos pueden brindar, ¿no? Al momento de aplicarlas en una sesión de coach. Los dejo ahí el chat por si quieren responder. No sé si se les viene alguna idea, si nos ponemos en el lugar, por ejemplo, respecto de las preguntas abiertas. Paulina. Yo no puedo ver el Hola, chat, Iván. pero- hola Ignacia, hola Iván. Hola. Gracias por el espacio y con respecto a las consultas que ustedes hacen, para mí, parafrasear, em, creo que puede servir para entender de manera efectiva el conflicto del coachee y poder asegurarnos de que estamos entendiendo bien lo que él necesita tratar dentro de la sesión del coach. Y me imagino que el coachee puede ir en el fondo diciendo, sí, tienes razón, sí, esto es. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que las preguntas abiertas nos permiten obtener más información sobre cómo el coachee valora las situaciones. Puede ser cómo se refiere a ciertas situaciones o personas o lo que siente. Entonces nos otorga un poco más de información que no está tan clara solo con palabras por medio de las preguntas abiertas. Súper. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Pablo. No sé si a alguien más le gustaría compartir al colocarse en el lugar como coach, por ejemplo, referente a estas preguntas. Claro, a mí me gustaría saber a qué se refieren con parafrasear. Sí, parafrasear es como, por ejemplo, el coachee te está contando alguna situación y tú la ¿Ok? puedes como repetir, pero con diferentes palabras. Ah, ok, ok. Parafrasear son las mismas palabras. Ah, ok. Son las mismas palabras, por reflejar lo que está diciendo. Ignacia. Sí. Entonces, parafrasear en base a esa explicación, tiene relación también a que la comunicación está fluyendo y de que el coach está entendiendo, está poniendo atención al coachee. Ujú. Porque si está parafraseando es porque le está poniendo atención a lo que está diciendo, ¿cierto? Sí, sí, Eso es lo súper que... importante eso, Ujú. sí. Disculpa, también para darle a entender al coachí, ¿no es cierto?, que lo que él está escuchando, y a lo mejor el coachí se puede retractar, decir, ah, no, la verdad es que no quise decir eso, quise decir esto Ujú. otro, ¿me entiendes? Para reafirmar realmente lo que el coachí le dijo. Mm, sí, la verdad es que el ponernos en la situación del parafraseo, el de poder reflejar, efectivamente se dirige a poder brindar mayor claridad y también Mm. atención, como un mayor igual enfoque de parte del coachee respecto de lo que está mencionando o también del tema que está abordando, porque como dice Iván, también puede pasar, ay, no, parece que no era tan así, entonces, ¿por qué lo dije? Entonces ahí pueden surgir ciertas reflexiones en el espacio. ¿Ya? Entonces seguimos con la siguiente, que también en el fondo dejamos el espacio de reflexión, pero desde otro lugar. Aquí
configurándonos más como coachee, ¿ya? Si nosotros nos ponemos en el lugar como un coachee, ¿cuánto creen ustedes que pueden lograr profundizar en una sesión de coaching con preguntas cerradas? Siendo ustedes coachee, ¿cómo se sentirían, por ejemplo, si les hacen preguntas cerradas? ¿Es incómodo o limitante? Em, ¿qué, qué les parecería a ustedes si les tocara un coach que les hace preguntas cerradas? Lo mismo, siguiendo la otra pregunta, ¿qué significaría para ustedes si su coach se enfoca más en el síntoma que en la causa? ¿A qué siente que podrían llevarlos en una situación así? ¿O cómo se sentirían cuando suponen de ustedes algo? Que yo creo que todos nos hemos visto en alguna situación que a veces contamos una situación en particular de nuestra vida y al tiro empiezan a surgir estas suposiciones, ¿no? Y generan cosas en nosotros. Entonces, también nos gustaría como llevarlos, invitarlos un poco, pero ahora desde esta otra vereda, siendo coaching. No sé si a alguien le gustaría compartir. Paulina tiene la mano arriba. Sí, Ah, ya, que yo no veo, así gracias. que abran su Sí, micrófono. sí. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que si yo soy coachee y mi coach se enfoca más en el síntoma que en la causa, para mí no es un coach válido, porque es en el fondo recurrir a la medicina alópata, que es en el fondo súper válida, pero no sana el origen ni corrige lo que hay que corregir para no tener ese síntoma. Y con respecto a cómo me sentiría cuando alguien supone algo de mí, eh, bueno, yo igual trato de ser como un poco más analítica, pero creo que nadie puede suponer algo de uno mismo, porque tal como vimos en las clases anteriores, cada persona tiene una visión del mundo totalmente diferente. Entonces, suponer algo de alguien más es muy poco objetivo. Ujú. Bien, Paulina, Gracias, Paulina. gracias, bien. ¿Alguien más le gustaría compartir como o alguna experiencia o quizá una situación que le haya pasado respecto de las suposiciones? ¿Cómo creen ustedes que se podría sentir un coachee al recibir suposiciones o esto del síntoma? ¿No? ¿Nadie más? Disculpa, yo soy Yasmín y Hola. hola, y leyendo las preguntas, bueno, en la última que dice cómo te sientes cuando alguien supone algo de ti, yo en mi caso creo que me sentiría juzgada y eso ya me generaría un rechazo hacia el coach, o sea, yo como que ahí me bloquearía y ya me cerraría y seguiría la confianza, a Mm, mi parecer. Y bueno, en la otra que dice qué significaría para ti si el coach se enfoca más en el síntoma que en la causa, lo mismo, también ya me daría desconfianza porque no está ahondando en la profundidad de lo que realmente está sucediendo. Así que ujú, también ahí ya sería como rechazo. Y en la primera, ¿cuánto se puede profundizar en una sesión de coaching con preguntas cerradas? ¿Puede ser una ventaja? Yo creo que no, porque son muy limitadas las preguntas y como que sería muy dirigida la sesión, a mi parecer. ujú, Entonces no daría pie como para ahondar más en lo que me suceda o en lo que yo quisiera explicar o decir. ujú. Eso es como lo que me parece. Sí, súper. Muchas gracias, Yasmin. Sí, bueno, la verdad es que estas preguntas son parte de comportamientos inefectivos de la maestría 6, ¿no? Porque en el fondo nos llevan como a limitar las sesiones respecto de lo que podemos ir profundizando sobre la situación que está trayendo el coachee. Nos puede hacer ¿Está pegada?
Se pegó, parece, Ignacia. sí, acompañar. Ah, ya. Bueno, yo Sí, ¿No? quería... Iván. ya, ahí llegó. Sí, ¿Sí? ahí llegó Ignacia. Ah, Dale, ya, Ignacia. perdón. Ya, en todo caso queda poquito. Bueno, como para ir cerrando en realidad, la idea de la maestría 6, como para clarificar, es también poder generar esta confianza entre el coach y el coachee, que se dé esta comunicación fluida para ir como desenredando un poquito esos nudos críticos que puede presentar el coach en la sesión. Entonces, este tipo de conductas o comportamientos inefectivos solamente nos limitaría más esto como el de poder desenredar, ¿no? Y bueno, la idea era poder también conectarlos a ustedes a ciertas situaciones del cotidiano que en verdad muchas veces no solo nos puede pasar en una situación, en una sesión de coach, sino que también en el día a día que podamos vivir esta experiencia y nos pasan cosas, surgen incomodidades. Así que esa era la idea. Ya, así que, bueno, esta fue la presentación de la maestría 6. Esperemos que haya quedado claro como, tal como lo dice, que es clarificar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo, Voy Ignacia, a cerrar aquí. Ah, la Monse, llegó la 11. Monse. que te he escrito, he avisado de todas las Sí. formas y parece que no me veías. Perdón a todos, digamos, no pude ingresar en el momento que tenía, de acuerdo a la planificación que teníamos. Entonces, ¿en qué quedaron, Ina? ¿Cómo lo vamos a Eh, hacer? no finalizamos la presentación, Monse, así que si quieres presenta tu ejemplo. Pero, ya, ok. Em, Voy a dejar de proyectar. Eso, sí, gracias. Ahí voy a ampliar. Ahí sí. ¿Y cómo estamos de tiempo, Karin? Me quedan 6 minutos. Ok, ya. Les voy a pedir a todos, por favor, que apaguen sus cámaras. Eso. Y les voy a contar una historia. Intentaré hacerlo en 6 minutos. Mi nombre es Montserrat y tuve una experiencia como coachee de varias sesiones, de un proceso de sesión de coach que, que en vez de ayudarme o ayudarnos, generó más confusión. Y quizás podría ser un ejemplo práctico, es un ejemplo práctico, una experiencia real que puede permitir visualizar en algo concreto la importancia de esta maestría, la maestría 6. No voy a entrar en mucho detalle por el tiempo, pero hace más o menos un año atrás, en una relación de pareja que tuve, decidimos en conjunto buscar ayuda para poder sacar la relación adelante. Yo tenía una candidata psicóloga, formada como psicóloga, formada como terapeuta también y como coach. Y mi pareja, mi expareja, tenía una candidata que era una coach, pero no teníamos yo mucho más antecedentes, pero él la validaba como buena. En la elección, mi propia decisión, digamos, de ir por esa persona fue para darle la herramienta a él de confiar, porque era una persona muy escéptica. Entonces dije, bueno, si él la valida, es más probable que esto resulte. ¿Ok? En la primera sesión, luego de nosotros haber estado un tiempo separados sin comunicación, ella nos preguntó las expectativas de cada uno. Esto fue una sesión o un conjunto de sesiones de coach de pareja. Y la respuesta de él frente a esto fue que él quería avanzar. Avanzar, 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 planificar de qué manera podíamos, después de haber estado casi medio año separados sin hablar,
encontrarnos y programar nuestra ida casi a vivir juntos o estar juntos, con una situación familiar bastante particular entre nuestra. Entonces el tema era cómo nos alineamos, cómo hacemos la transición, cómo nos metemos con los hijos, todo muy enfocado en resolver, que es la acción. Y que no quería ver nada del pasado. No quería hablar del pasado, que el pasado no importaba, que no tenía nada que juzgar, ni a mí ni a él mismo, quería avanzar, avanzar, avanzar. Y cuando me lo pregunta a mí, yo digo, bueno, sí, por supuesto me interesa avanzar, pero necesito revisar cosas del pasado que no funcionaron bien. Em, y la respuesta de la coach fue decir, bueno, ustedes tienen cada uno su expectativa, la idea es ir trabajando con cada uno. Esta fue en la sesión de apertura y no fue más que eso. En la sesión siguiente no abordó ninguno de los dos temas, ni el que quiero avanzar únicamente y no mirar nada hacia el pasado, ni el mío de que era necesario mirar un poquito hacia el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Sin embargo, en las sesiones individuales que teníamos, a mí me instó varias veces a tocar el tema en las sesiones conjuntas. Y, y si bien teníamos que tener sesiones individuales y después conjuntas, a mí me invitaba a más sesiones individuales y en algún momento le pregunté por qué. Y me dijo, porque tienes más disposición a trabajar y a conversar y esta es una oportunidad para ti, independiente de lo que pase con él. En cambio, él está en una posición donde no quiere revisar nada y solo quiere avanzar. Y sin embargo, en las sesiones individuales con él, aparentemente, yo no tengo acceso a esa información, pero aparentemente no se abordaba el tema en profundidad porque me instaba a mí que yo tocara el tema en las sesiones conjuntas. Cosa que no quería yo. Además me resistía, decía, es que no creo que esté preparado, y yo exponía esto, y no había profundización sobre el por qué yo creía que no estaba preparado, de qué me pasaba a mí si exponía a esta situación, o cómo me sentía en términos de hablar de eso, y por qué era tan complejo hablar de eso. La verdad es que no abordó nada de ese tema. Y en una sesión me interpeló, por decirlo de alguna manera, como diciendo, bueno, tú tienes algo que quieres exponer, que me comentaste en una sesión respecto de tu necesidad de ba. Yo me quedé congelada en esa sesión y la verdad es que la respuesta de mi expareja fue muy mala. Diciendo que justamente lo que él no quería era revisar el pasado y que hacía revisar el pasado. En esa sesión nosotros tuvimos un quiebre fuerte. Y producto de eso, tuvimos un quiebre definitivo en ese minuto, o sea, un quiebre así como que tú por tu lado, yo por el mío. Y yo quise tener una sesión de cierre con esta chica, señora en realidad, con esta coach experimentadísima, para tratar de entender qué es lo que había pasado. Fue todo muy confuso. Y lo primero que ella me dice fue, bueno, él está en esta posición, yo creo que va a querer conversar contigo, puede que pase un tiempo, pero la verdad es que aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que ves tú con todo esto y qué aprendiste con esto? Y mi reacción frente a eso fue muy mala, porque no había pasado ni 3 minutos que habíamos empezado a conversar. Em, entonces, he tratado de contar esta historia como ejemplo práctico, sin emitir ninguna opinión de parte mía o juicio. Si es que se salió algo, me disculpan. Pero tuve una apreciación inicial desde la sesión 1 y por supuesto tuve mi apreciación en la sesión final, pero el resultado finalmente de este intento de coach de pareja fue el quiebre.
y me gustaría invitarlos con esto. Esta parte iba al principio, pero no pude llegar. A ver si pueden identificar 2 o 3 elementos solamente que ustedes consideren como comportamiento inefectivo en este ejemplo real. Gracias. Bueno, Monse, ¿puedo decir algo? Pueden encender su cámara. Ya. Monse, igual, si lo piensas bien, lo reflexionas, igual fue perfecto lo que pasó porque igual quizás tú no ibas a combinar quizás con ese hombre. Entonces, bueno, pudiste por lo menos salirte de eso y ver realmente que él es intransigente y no iba a poder cambiar su forma de ser y tú demandabas otra cosa que... Entonces, si a la suma y la resta, si lo ves, la chica se debe haber equivocado en muchas cosas, pero al final, si lo suma y lo resta, fue perfecto para ti porque estar con alguien que no te va a satisfacer ni te va a hacer feliz, no, es lo peor que uno puede hacer. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, sí. Gracias, Ahora, Andrés. Monse, y lo vamos a dejar hasta ahí, Ah, ok, ¿ya? ok. Sobre todo con la historia para no salirnos más del tema. En el, bueno, tenía una votación para, para, para hacerla acá, para que ustedes como que vieran. A mí lo que me interesa acá sobre todo es ver y que les quede claro el orden del ciclo de Cole. ¿Sí? Para que ustedes la evaluaran, pero ahora estoy viendo que me dice que como ya inicié la que le hicimos al principio, no me deja hacer otra, así que ya, no voy a poder hacer la votación como lo tenía pensado. Así que bueno, muchas gracias por su presentación, a Monse, a Iván, a la Ignacia, que ahí no la veo. Así que bueno, ahí está. Muchas gracias. Una de las cosas que esto en el coaching, fíjense que más que uno querer transmitir una información es generar algo. Entonces muchas veces tiene que tener el diseño contingente. No sé, si alguien no está, oye, ¿qué video puedo mostrar para hacer esto si ya no llegó a la historia? Entonces, acá me gustaría preguntarle a todos qué, qué estilo, el activo, reflexivo, teórico, pragmático, ¿cuáles identificaron en esta presentación? Que lo que busco es que sobre todo les quede un poco esto de pasar por los estilos, más allá de que, claro, cuando alguien cuenta algo de su vida, dan ganas de empezar a hablar. Acuérdense que el coach no aconseja, en ese sentido, sí, es muy bonito lo que dijo Andrés, a veces, ¿cómo hubiera podido preguntar en vez de decírselo como una afirmación? Ahora, más allá de eso, me gustaría ¿qué estilos observaron? ¿Qué le gustaría decir? ¿Qué estilo observó en esta presentación? O si lo hago más fácil empezando por el principio. Eh, del estilo activo, ¿cómo evalúan que estuvo el estilo activo en esta presentación? Incluso pueden los miembros de
de este grupo de 100. Karina, en el momento que se llevaron a cabo las preguntas para que participara el grupo, no Mm, necesariamente. es que son más reflexivos. Si yo te hago una pregunta para reflexionar. Ujú. El activo, por ejemplo, puede ser contar una historia. Puede ser mostrar un video. Lo que les decía, una forma simple de empezar con un activo es contar una Sí. historia, pero es iniciar el tema con una historia Ujú. sin que tenga muchos Eso elementos. Monse iba a partir con la historia. Ujú. Ahora, posiblemente esa historia, no sé si es como la mejor, pero yo traigo el tema de lo que quiero mostrar con una historia donde pueda mostrar o que no se está clarificando, o la importancia del clarificar, o uno de los elementos que después voy a rescatar en mi presentación. Pero en vez de traerlo como una presentación, lo, lo traigo de otra forma al tema. ¿Qué identificaron cuando partió esta presentación? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Yo identifiqué que era como modo activo porque lo hacía, como tú bien indicaste, hacia adelante su cuerpo y también mucho desde la emoción. Eso es lo que percibí yo. Ya. Ahora, Eso es lo que percibí yo con la presentación de Montserrat, con la historia. pensando en toda la presentación que partió Iván, presentado diciendo, esta es la maestría, tanto, 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 ¿eso qué estilo sería? ¿Cómo inició la Reflexión. presentación? Con la parte que empezó Iván, siendo la maestría, clarificar, Teórico, la definición es tanto. Acá podríamos decir, esto es para identificar los elementos. Ya más allá del bien, que estuvo bien, mal, más allá de eso, lo que me interesa es que identifiquemos cosas. Entonces, ese tipo de presentar, hola, les voy a presentar esta maestría significa esto, estas distinciones tiene esta maestría, estos elementos clave, eso sería Teórico. 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 Entonces acá partimos con un momento teórico y podríamos decir que después siguió la Ignacia invitando a una reflexión. Cuando dijo, ya a ver, si ustedes se imaginan siendo coach y parafrasean, ¿va? Podríamos decir que tuvieron esos dos momentos. Una cosa que es importante cuando hacemos coaching o alguna presentación es que más allá de lo que yo tenía pensado, que a lo mejor yo tenía pensado o como grupo teníamos pensado partir con una historia que iba ligado con la reflexión que se iba a hacer, que iba ligado después con la teoría y con lo pragmático, más allá a veces como que nos hacemos una pauta. Esto es lo que vamos a hacer. Pero pasa algo, no sé, no me pude conectar, lo que sea, y no se hace como se debía. Antes de yo seguir y decir, ya, este es el orden, entonces ahora me toca a mí mi caso, si ya ahí hubiera sido bueno que ustedes reflexionaran, ¿será mejor hacer el caso al final? ¿Cómo hacemos si no algo de llevar a la acción? A que ellos ya, todo esto que escucharon desde la teoría, lo procesen o cómo seguimos en el orden para que no queden así como pieza, eso se refiere con el diseño contingente y a veces en las sesiones les va a pasar al principio que van a decir, ya, quiero hacer esta técnica o esto. Y a veces me quedo pegado no, es que el paso, pero me olvido de lo más importante que es lo que está pasando y a veces, no sé, si venía con un orden, pero el coach si trae otra cosa o en una presentación empieza de otra cosa, ahí es bueno más que el orden que tenía como planificado, ¿qué será lo mejor?
para, dado lo que pasó. Entonces podríamos decir que, entonces, ¿con qué elemento empezó la presentación y con cuál siguió? Empezó con el teórico, Un teórico, sigo con después reflexivo. fue el reflexivo. Ujú. Claro, y después, en el fondo, podríamos decir que se terminó con el contar una historia. La ¿Eso idea sería de pragmático? es que pragmático no sería pragmático, porque pragmático es ya si yo llevo a las personas a hacer algo con la información que les di. Ah, ok. A partir de la reflexión, yo ya hago un ejercicio. Ah, ok. Entonces, tiene mucho más acción. Depende de que me gustó, por ejemplo, que de Bonnie, y en eso vamos a estar observando, que a lo mejor alguien cuando presentaba estaba más para adelante y se veía más desde la resolución, o otro a lo mejor se veía más para atrás. Como estilo, cuando yo hago el pragmático, yo les hago un ejercicio. Ya, ahora les voy a hacer una prueba, voy a hacer un ejercicio de algo entretenido, o por ejemplo, ya, vamos a hacer una prueba para evaluar qué tanto han interiorizado y ya la persona hace preguntas y testea. Eso es pragmático, por ejemplo. Uno puede medir cuánto me quedó de la presentación, por ejemplo. O podría ser ya algo más a decir, ya, vamos a trabajar ahora, no sé, en el ejemplo que alguien dice, no sé, hoy no sé si trabajar el tema con mi mamá o trabajar este tema que me está pasando acá en el trabajo. ¿Qué preguntas harían para ayudar a clarificar a la persona? Si se da eso, a ver, pongan en el chat, ¿qué preguntas harían para ayudar y que las personas escriban alguna pregunta? Yo lo estoy llevando a que no se quede en algo teórico, sino que ya lo ponga en acción. Ese sería como el pragmático. Entonces, como la historia sí, al final no serviría como pragmático. Una historia sirve a veces para motivar con un tema. Entonces, si yo voy a contar una historia al principio, quiero una historia que motive a la gente a seguir con lo que voy a estar diciendo, o la importancia del contenido. Es un poco, ¿con qué se quedan con ver la presentación? ¿Se le empiezan a ordenar un poco más y a clarificar cómo son los estilos? Un poco. Yo me confundo con el activo y el pragmático todavía, como que me pierdo con esos dos estilos. Hay que pensar, una forma simple de pensarlo es que cuando empieza la presentación, el activo es como un canapé de lo que vamos a ver. En cambio, ya el pragmático es como más en profundidad en algo. Por ejemplo, si yo voy a hablar del parafrasear, podría decir ya, a ver, les voy a poner este caso. Y habla alguien 2 minutos de un caso. Podría ser lo mismo. Yo estoy con mi pareja, estoy teniendo este quiebre, bla, 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 bla. Ya, a ver, parafraseen. ¿Qué me hubieran parafraseado? ¿Cómo evalúo un buen o mal parafraseo? No sé. Se voy a hablar del parafrasear. Pero ya como que algo que puse en el teórico y que traje como importante, lo desarrollo mayor a partir de un ejercicio. O sea, el En cambio, pragmático sería el ejercicio. el pragmático siempre es el ejercicio. Ya. Y el activo, la invitación en esto es, en vez de empezar como uno empezaría una presentación más formal según lo que uno entiende a veces
o hemos entendido que es como, debería ser como desde, bueno, hoy día les vamos a hablar de esto, la definición es esto, ¿verdad? Es traer el tema de una forma que conecte más. Cuando yo cuento una historia, puedo conectar más con la audiencia que desde la teoría misma. Entonces, primero quiero como que llevarlo a que sientan el tema, sientan el cómo es lo, lo, lo que se me está trayendo. Como Uno que pod- se involucren en el, por ejemplo, el uno tema. busca que entonces tengo que resaltar. Ah, y ahí el no clarificar o el clarificar significó en esto o en esto otro. Em, entonces, ahora acá, en esto que estamos haciendo de hacer la presentación, que ustedes vivan en una presentación, en una mini clase de algo, y después uno podría decir, ya están participando. Y ahora estamos reflexionando sobre lo que fue esa experiencia. ¿Sí? Generalmente es como en ese orden. ¿Ya? Yo entiendo acá y me gusta que haya pasado que, claro, a veces nos organizamos de una forma, hay que estar a tal hora y pasan cosas. Pero en esto, en el coaching se llama diseño contingente. Tengo que buscar cómo hago, buscando también, más allá de que seguir con mi pauta, si fuera una sesión de coaching, acá uno diría, bueno, la presentación, fue más seguir la pauta de los coaches. Va en esto, en este orden, bueno, yo llegué tarde, entonces hago mi parte, aunque no venga acá al caso, la hago al final. Ya ahí faltó. Entonces, ¿será esto lo mejor para el grupo? ¿Cómo hacemos un cierre de cerrar en el tema para que no se le olvide lo que queremos transmitir? Si el tema de parafrasear, ¿qué sería lo mejor de cierre para eso? Y que, bueno, eso era como para reflexionar sobre la presentación. Realmente me gustó mucho en su PPT, que, que igual siguieron ahí, a pesar de los cambios. Lo importante es que, no sé, si teníamos alguien que iba a ser el activo y no llegó, ¿qué historia cuento yo? ¿Cómo yo traigo el tema desde, ay, puede ser desde, no sé, ya, vamos a estirarnos. ¿Qué hago de forma de generar ese espacio? Acá, si ya no está, más allá de seguir con el plan. Una cosa que en las sesiones de coaching se, se, mm, cuando las observan y se supervisan, se penaliza mucho, es que el coach sigue con su agenda. O sea, yo iba a hablar tal cosa. Entonces ya no está el otro, nos saltamos eso, yo hablo tal cosa, o yo voy a hacer, o que en esto que es como más una presentación, pero son las mismas cosas. Acá podríamos decir, hoy se vio el como seguimos con la agenda y faltó el, oye, ya, ¿qué arreglín le hacemos a la agenda que teníamos, dado que tenemos que empezar y no sé, pues no está la persona que iba a hacer la historia? Karin, ¿Cómo tengo el activo? disculpa, Ujú. ¿no podría dar un ejemplo de algo que te haya pasado a ti con respecto a este tema? Así que, no sé, vos tuviste que cambiar el esquema del activo, reflexivo, teórico, pragmático y darle un cambio y al final darle un cierre también a lo que estaba haciendo.
Es buena pregunta, pero sobre todo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si ya yo quisiera empezar y alguien iba a ser el activo y, Mm, y no estaba, a lo mm, mejor, no sé, pienso una historia, no sé, de cómo alguien, cuando le hicieron la pregunta, no sé, ¿y será que acá tú quieres? Porque en clarificar son el tipo de preguntas de esto o aquello. mm, ¿Será que con esto tú quieres evadir, proteger o, o ceder? Oye, a la persona se le abrió la mente con eso. eh, tal vez hubiera tenido que pensar en una historia así. Ahora, si me dice en una historia en general, ya me puedo ir a buscar cosa en el, claro. pero voy a pensar y después en algún momento te voy a decir, sí, yo lo que he tenido que aprender muchas veces cuando empecé a hacer sesiones de coaching, era como, ya, no sé, si vamos a ver después, no sé, una herramienta, Immunity to Change, tenía una herramienta en mente, decía ya, voy a empezar con este coaching, con esto, para probar esa técnica o esa herramienta. Mm, Y justo el tema que me empezaba a hablar el coaching no es el mismo. Ahora, una de las cosas que más, y por eso algunas escuelas, por ejemplo, no están a favor de las, de las presentaciones de coach, porque dicen cuando uno va a presentar una técnica, siempre tiene dos clientes, el que es coachee y el curso, que se le quiere mostrar algo, quiere que pase algo con el curso, que procese alguna información, que genere un aprendizaje. Entonces va a tener como dos tipos de clientes. Entonces pasa que cuando uno dice, ya, vamos a hacer una demo de tal tema, ¿quién quiere ser voluntario? Ya, vamos a hacer la metodología Immunity to Change y sale alguien de voluntario, y justo el caso que dice, uno empieza a hacer y dice, hoy si este fuera mi coachilla, estuviéramos no en la sala, sino que en, ¿cómo que se llama? ¿En una sesión? ¿Podría En ser? una sesión, uno Mm, haría otra cosa, no esa claro, técnica, porque no es la claro. mejor técnica para el caso que me está presentando, pero Mm, ya dije en el curso, hoy vamos a presentar esta técnica, o ya se empezó a hablar de esa técnica. claro, Entonces, claro. por ejemplo, veces que me pasa, se me pregunta a mí, ¿cuándo me pasa que eh, eh, más veo que me genera quiebres cuando hay que hacer demos de algo y empieza alguien a un tema que si me lo trajera, yo creo que hay otra técnica que es más adecuada que la que tenemos que mostrar. Mm, Pero es cómo muestro esta técnica, pero también llevo el coaching hacia donde quiero. Entonces, por eso es claro. importante cuando hagan coaching que la técnica, la estructura, la metodología que van a usar está al servicio. Cuando uno hace sesiones, en el fondo a veces piensa ya, o cuando hagan prácticas, por lo mismo, hoy vamos a practicar esta, pero también a veces, si tus intuiciones te dicen algo, tienes una corazonada o algo que te lleva a otro lugar que va a ser más ayudador, soltar, soltar eso. Porque Ok. la herramienta o la técnica es solo algo que está al servicio. Mm, Entonces, igual que aquí mismo, a lo mejor diseñamos un plan de hacer esto, 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 y tenía un sentido si iba en ese orden, mm, pero después seguimos ese mismo orden, o sea, seguimos con esa misma estructura sin hacerle ni un cambio y nos olvidamos de, ¿será lo mejor para el grupo hacerlo de esa manera? mm, Entonces, ojo que acá todas las cosas siempre es con, porque pasan cosas, siempre pasan cosas. Entonces tenemos que, ¿cómo cómo genero los espacios? ¿Cómo genero ese espacio, el otro, el otro? Ahora, a mí me encanta que acá el objetivo que tengo con esto de mostrar es que también empiecen a vivenciar, ya, ¿cómo es estar con
bajo un estilo, bajo otro. Esa era como aparte de que vayan viendo las maestrías, ¿no es cierto? Que son contenidos que, ahora, igual que la vez pasada, real hubiera sido el listado de los comportamientos eficaces y ineficaces de la maestría en la PPT. Era lo único que ojalá estuviera en la PPT, más que todo. Pero bueno, de ahí, después le voy a enviar un Excel donde hay cada maestría y comportamiento efectivo y inefectivo, que lo va como marcando. Eso se lo voy a explicar después. Así que bueno, muchas gracias Monse, Iván e Ignacia. Gracias por su también apertura a darle a la función y por haber estado compartiendo. Gracias Monse también por traernos algo de tu historia. Los que estamos en ese curso hemos escuchado más del caso, no, para lo que es más nuevo, pero muchas gracias. Me gusta porque me sirve para reforzar el tema de, ojo, que lo importante no es lo que yo tenía estructurado, no es lo que yo iba a hacer, sino que conectarme con lo que está pasando. Y eso es fundamental en una sesión de coaching. Por mucho que quedamos con el coaching, que la sesión 2 vamos a trabajar tal cosa, si le está pasando otra cosa, tengo que ser capaz de poder sintonizarme y antes preguntarme, ¿será esto que quedamos lo mejor? Más allá que el plan. Entonces, para todos los que tienen harto teórico, harta planificación, tengo que empezar a salir de esa planificación, empezar a salir del lugar. Así que gracias por presentar, porque me permite como de una forma también con el ejemplo poder traer conceptos. Ya que a veces si yo ese mismo concepto se los digo, van a decir, ah, sí, obvio. Pero es más difícil que ahora se les olvide después de que hubo un ejemplo en qué pasó. Esa es la importancia de traer el activo primero, porque acá ya se van a acordar. Ojalá, por lo menos a los que presentaron. Hoy, en realidad, ¿cuánto estoy soltando mis planes o sigo con mi plan? Quiero decir No, algo. dime, Marcia. Quiero decir algo antes que se vayan. No sé si me voy a embolar con el comentario que voy a hacer, pero me da la impresión que ambas partes, por llamarlo de alguna forma, podemos tomar el papel de coach en este momento. O sea, el grupo que presentó se vio con un impasse de tiempo, de traslado, qué sé yo. Entonces, tenían un esquema y vieron que ese esquema hubo que modificarlo en el acto. Y por otro lado, nosotros también, los que estamos en el curso, podríamos pensar, así se nos van a presentar los coachees, seguramente. O sea, nosotros tenemos un esquema, sabemos que se va a presentar una maestría, que tú sabías, Karin, que había un orden y de repente empieza a pasar el tiempo, no hay conexión. La Monse que tenía que dar su testimonio al principio, lo entregó al final y se nos rompió el esquema. Entonces yo creo, no sé, de alguna forma que hubo un darnos a entender en el acto cómo las cosas se podrían presentar. Y de alguna forma, con herramientas que estamos recién conociendo, cómo debemos enfrentar situaciones como esta. O sea, como dices tú, para que no se nos vaya de las manos y tampoco forzar una situación y decir, no, yo tenía este esquema preparado, entonces con mi bla, 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 voy a dar vuelta lo que me está entregando el coachee, porque el esquema que yo tenía listo y lo que habíamos acordado en la sesión anterior es lo que se tiene que cumplir. Pero ¿y si no? A eso voy, o sea, siento que de alguna forma ambas partes estuvimos en una situación inesperada. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, súper. Y
como lo que quería mostrar, que más allá de decir, ah, ya, no sé, tenía esta historia para el principio, o sea, ya, y no está esa persona, entonces seguimos con la parte 2, es al que le toca, ¿qué hago aquí ahora? Y esto porque como coach nosotros facilitamos proceso de aprendizaje y vamos a darle como más foco acá en este curso a las sesiones 1 a 1, pero también facilitamos procesos de aprendizaje grupales. Entonces, por eso estamos viendo esto de los estilos. Realmente en el nivel 2 es donde ya les enseñamos a diseñar sus talleres de coaching, pero van a tener que hacer ciertas cosas de mostrar ciertos temas. Y ahí va a pasar que hoy yo quería partir presentando el video y, no sé, la tele se echó a perder, no sé qué, y no pude con eso. Entonces, ahí siempre está el ya. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo traigo? Porque como la respuesta, la explicación que uno se puede dar es como, ah, es que, no sé, pues yo me preparé para preparar y entregar esta parte, o hacer esto, no sé. Pero desde el coaching nos tenemos que empezar a hacer otras preguntas. O ya que está pasando lo que está pasando, ¿cómo readecuo lo que tenía programado? Porque siempre vamos a tener que estar readecuando, nunca, en una conversación con un otro, nunca sabemos quién me va a decir. A veces en la sesión 1 uno termina y piensa, ya a la sesión 2 le voy a hacer estas preguntas y tiene como un esquema de algo. Pero muchas veces pues pasa otra cosa, te trae otro tema, pasó, no, eso ya no es tan importante, ahora mira. Entonces tenemos que trabajar la importancia de estarnos readecuando. Tiene que ver con la flexibilidad. Hoy pasó esto porque pasan cosas. ¿Cómo hago ahora para seguir? Si tengo que mostrar activo, hoy a lo mejor ya, a ver, no sé, una historia. ¿Qué ejemplo? ¿Qué pregunta? Así que súper, porque eso es importante. Así que bueno, muchas gracias por su presentación. En parte nos sirve para mostrar conceptos. Y gracias por su trabajo, por sus ganas, por haberle puesto eh, toda la fuerza y todos los que partieron, así que gracias. Así que ahí la Paula está aplaudiendo, muy bien, y vamos a dar 5 minutos de break y de ahí vamos a seguir con el siguiente grupo, para que tengan todos listos. Tienen que compartir algo, empiecenlo poniendo ahora a compartir la pantalla, que sea para la Paula y la Jessie, que de ahí Sí, nosotros. Ujú. El siguiente, perdón, el siguiente grupo trata sobre, para